Continuamos con la maquetación de nuestro proyecto, de acuerdo entonces a la parte de la sección de artículos y el aside. Para eso entonces vamos a revisar aquí artículos, número, artículos, y aquí vamos a configurar el tamaño. Entonces necesitamos un tamaño de acuerdo con nuestro trabajo, es del 65%. Necesitamos un color de fondo, entonces un background color de, como es un color suave, entonces vamos a trabajar con un EEE, siendo FF blanco, y vamos a tratar de que este div sea un div del tipo flotante hacia la izquierda. Muy bien. Hay que anotar que en el anterior video me faltó colocar el título del artículo, entonces es solo dentro de los H1, dentro de las etiquetas H1, colocar el título. Vamos entonces también a configurar la sección de la site aquí. Entonces a site va a tener un ancho de, como en el otro div coloqué 65, para completar el 100% necesito el 35%. Y vamos a colocarle un background color, creo que es en blanco, sí, entonces vamos a dejarlo así. Vamos a decir que este archivo es flotante pero hacia la izquierda, y ya tenemos nuestros dos elementos uno al lado del otro. ¿Qué pasa con con los paddings y con los margins? Nosotros tenemos un elemento que nos va a ocupar cierto espacio. Si nosotros colocamos un padding, ese padding vamos a colocar, por ejemplo, que sea 3% en la parte superior, 3% en la parte derecha, 3% en la parte inferior y 3% en la parte en el margen izquierdo. Yo puedo hacer esto, o simplemente puedo decir 3% y él automáticamente me va a configurar un 3% para cada uno de los lados, entonces no hay necesidad de escribir para cada uno de estos. También puedo hacer esto, 3 y 2 o 1, 3 y 1%. Ahí como sería mi configuración, para la parte superior sería un 3%, para el lado derecho 1, para el inferior 3 y para el lado izquierdo, perdón, sería el 1%. Entonces en vez de escribir esto, podría resumirlo escribiendo esto. Si yo ya tengo diferentes márgenes para cada uno de los lados, entonces tendría que escribir los 4 elementos. Vamos a dejarlo así. Vamos a ver qué pasa. Este se va a cambiar. Exactamente. ¿Por qué? Porque el padding aumenta un 3% del campo que hay entre el contenido y el borde. Si yo le pongo border, vamos a comentar este aquí, y le pongo, por ejemplo, un px solid, por ejemplo negro, black. ¿Qué va a pasar? Entonces vamos a tener un borde aquí, un borde acá, que me va a ocupar ese espacio, y obviamente como va a superar ese 100% que lo medí exactamente, entonces me va a bajar la información que tenía en el lado lateral. Entonces también el borde ocupa espacio. Y también tenemos otro elemento que es el margen.
Entonces margen también actúa de la misma manera que se puede configurar el padding. En este caso entonces yo podría decir, vamos a generar la misma configuración, 3% en un 1%. Y vamos a ver qué pasa. Entonces con el margen es la distancia desde la línea, desde el límite hacia afuera, hacia que lo mide, con respecto a que lo mide, hacia los elementos, hacia los divs que están de vecinos. Por ejemplo, este es un div vecino, lo que es el header, este aside es otro div vecino que por cierto no me cabe, entonces lo baja, y así así de un lado para otro, entonces él va midiendo esas distancias. Por ejemplo, si este video estuviera un poco más arriba, también lo bajaría y también se ve ese margen aquí en el lado izquierdo. Vamos a habilitar los tres, tanto el border como el padding, y vamos a ver una herramienta que nos ofrece Google que me parece muy interesante y que me ha sido de mucha ayuda en muchos momentos. Aquí tenemos entonces configurados los tres elementos, tanto margin como padding como border. En Google podemos abrirla en más herramientas, podemos ver que tenemos herramientas para desarrolladores. En herramientas para desarrolladores, entonces, ¿qué podemos ver? Si nosotros bajamos un poco más acá, en el contenedor, header no, aquí en el section, vamos a abrir un poco la pantalla y vamos a quitar este refresh por en cuanto. Tenemos aquí la opción de ver qué es lo que me está ocupando en cuanto a espacio. Entonces sé que en azul tengo un 524, eso está medido en píxeles, por 336 de alto, que es lo que me ocupa el contenido. De padding, que recordemos es la distancia desde el contenido hasta el borde, tenemos ciertas medidas que esas medidas las configuramos en porcentaje, pero aquí me las muestra en píxeles de acuerdo al dispositivo que estoy visualizando o el tamaño de mi pantalla. Tenemos el border, que en este caso me está ocupando un píxel a cada lado, y tenemos el margen, que es la distancia entre el borde y el elemento contiguo a este div. Esto es muy importante conocerlo, porque hay veces que ya tenemos algún estilo predeterminado, se nos olvidó y no nos está cuadrando bien las cajas, los divs. Y con esto ya podemos determinar dónde está el error y qué es lo que podemos solucionar. Si ustedes ven por aquí un poco, vamos a abrir un poco más este. Podemos aquí ver algunos elementos de mi estilo y por ejemplo podemos jugar a ir apagando algunos elementos para ver cómo va quedando. Entonces de esta forma es muy útil saber dónde está el error o qué es lo que me está impidiendo modificar mi página web, porque a veces suele pasar. Entonces vamos a pausar aquí y vamos a continuar con nuestra maquetación. Como en este caso no nos sirve ninguno porque nos corre el elemento de la site, entonces vamos a quitarlo. Yo lo quiero conservar de esta forma. Bueno, aquí hay que otra vez activar el refresh para que nos ayude a actualizar de forma automática. Teniendo entonces los artículos configurados, ahora yo le puedo decir, bueno, vamos a darle un padding, pero entonces para que no me corra el aside, vamos a aplicar ese padding solo en las partes superior e inferior. 3% para superior e inferior y en el resto 0. Continuamos, entonces seguimos con la etiqueta article.
en artículo, entonces vamos a decir clear but. Esta etiqueta clear but es muy interesante usarla cuando nosotros estamos usando float. Como yo voy a usar aquí un float porque necesito dividir esto en dos columnas, entonces puede que este persiga al otro contenido. Entonces, para evitar esa persecución de contenido de un lado para otro, lo que hacemos es darle clear both para que él automáticamente empiece en una nueva línea. Yo le puedo dar también clear height y clear left para decirle no, límpieme solo el contenido que hay a la derecha o a la izquierda de este div. Vamos aquí a trabajar las márgenes. Entonces, como estamos trabajando article es todo eso. Vamos a ver qué es article. Background color, vamos a colocar azul. Vamos a darle margin. Entonces, con margen, desde el borde de mi contenido hacia afuera, va a ser 4%. Probemos con 4%. 4%. A ver qué tal nos va. Podría colocar 4% solo de una vez, pero entonces necesito mirar a ver si está bien o hay que cambiar alguno. Bueno, vamos a dejarlo por el momento así, por si nos toca modificar ahorita este número lo dejamos así, o si no lo corregimos y solo dejamos 4. Tal vez nos convenga tener como un margen, un margen o un padding. En cuanto a la parte inferior, sería esta. Entonces vamos a decirle que nos genere un padding bottom, que es también otra forma de aplicar el padding, de 8%. Para que me baje este más. Y vamos a aplicar un border. ¿Por qué usé aquí margen y no padding para los laterales? Porque con el border, si yo uso el padding, él se va a expandir totalmente hacia afuera y el border me va a quedar desde el extremo hasta el otro, y yo necesito también como una especie de margen para ese borde. Border, vamos a colocar un border pero en la parte inferior, de acuerdo con este. Entonces tenemos este borde. Si yo colocara padding, entonces esta línea se extendería hacia cada uno de los extremos y pues no quiero eso, quiero que se justifique con respecto al contenido. Entonces por eso se colocó el padding, el margen, perdón, bottom de tamaño de un píxel, que sea continuo, y de color de negro con una transparencia de 30%, 0.3. Vamos a quitarle aquí este background, ya entendimos cómo funciona, entonces ya no lo necesitamos. Y ya me ha generado la línea justificada de contenido. Continuamos entonces trabajando con la imagen, que es una clase, entonces lo representamos con punto. Entonces en imagen necesitamos, vamos a usar una medida predeterminada, porque a veces no es bonito que una imagen también sea responsiva. Entonces una imagen de tamaño de 100 píxeles por una altura de 100 píxeles, va a ser un cuadrado. Por el momento, como no tengo definida la imagen, eso es prácticamente como un sketch, un wireframe, vamos a decir que es negro. Vamos a decir que va a ser un elemento flotante, no necesito, pues podría centrarlo, en ese caso usaría un margin de distancia de 0 para la parte superior e inferior y automática para los lados, igual que hicimos aquí con estos elementos.
pero necesito entonces que me conserve como esta formación, entonces vamos a decir que va a flotar hacia la izquierda. Y obviamente necesitamos un margen aquí, entonces necesitamos un margen, podemos colocar margin height de 2%. Ahí está bien. Ya entonces hemos configurado la imagen. Podemos colocarle alguna imagen, por ejemplo, background image. En background image entonces me va a pedir una URL. Esa URL entonces voy a buscarla. Puede ser por ejemplo una imagen de Google o alguna imagen que yo tenga guardada en la carpeta de imágenes de mi página web. Para hacerlo rápido voy a buscar una flor. Yo puedo aquí predeterminar el tamaño, buscar el tamaño, simplemente puedo colocar cualquier imagen de estas. Copiemos la dirección del enlace y vamos a pegarlo aquí. Creo que he copiado la dirección mal, entonces vamos a copiarla de nuevo y efectivamente no es un archivo de imagen. Vamos otra vez aquí, per imagen, copiar dirección de imagen y ahora sí tenemos un JPG. Vamos a guardar y vamos a ver qué tal nos queda. Listo, nos ha quedado un poco grande, entonces lo que podemos hacer es escalar un poco ese tamaño. Entonces background size, con background size empezamos a escalar. Hay que tener en cuenta que la imagen no es totalmente cuadrada como lo estamos esperando, entonces hay que ir probando. Si necesitamos mover un poco más el motivo, lo que podemos hacer es usar el comando background position para determinar la posición tanto en X como en Y. Pero por el momento creo que ahí está bien. Pasamos entonces la imagen y pasamos a contenido. Punto contenido. En contenido entonces tenemos un ancho de aproximadamente un 70%. Vamos a tener una configuración de, podemos usar este en vez de float, display inline, ya que es texto, para que él se mantenga en esta configuración. Continuamos la configuración contenido, la clase contenido, y vamos a configurar el párrafo. El párrafo quiero que tenga un color diferente, entonces que sea un poco más claro, de acuerdo con nuestro modelo, es un poco más claro, entonces vamos a colocar 444, un tamaño diferente, por ejemplo 11 pt, y que me genere un margen con respecto a que en la parte de altura y en la parte inferior. Entonces necesitamos un margen de, por ejemplo, 2%, 0 a los lados, porque ya el margen lo tengo aquí.
Entonces ahí ya me separó un poco más del título y este vínculo de leer más. Vamos que el texto sea alineado, text align, y que sea justificado para que me quede un poco mejor. Después de configurar el contenido, vamos a configurar el enlace, este de leer más. Vamos a ver entonces a través de contenido. Yo me puedo saltar y decirle A, porque dentro del contenido el único A que hay es este. Si hubieran más A's, tendría que especificar bien la dirección, entonces tendría que colocar contenido PA. Pero como es la única, entonces no hay problema, puedo saltar. Yo quiero que este color sea un naranja, que la fuente tenga un negrito, entonces voy a colocarle que sea alto, boulder, que es el más negrito de todos, y que flote hacia la derecha, de acuerdo con este. Incluso me está quedando mejor. Ya tenemos todos nuestros elementos configurados. Me falta una última cosa, y es en la última parte aquí, en mi último elemento de contenido. Tengo una clase, vamos a colocarle otra clase. Entonces, no, eso sería en el article, que se llame último. ¿Por qué quiero esta clase? Porque yo no quiero que en el último elemento me coloque esta línea. Entonces, como yo no quiero que me ponga esta línea, pero a los otros sí, entonces vamos a definir solo esta clase en el último artículo. Entonces aquí declaramos lo que queremos hacer con ese último artículo. Último, y que el border sea igual a 0. Me falta guardar aquí. Y ahora sí. Pasamos entonces, ya esto está listo. Vamos a pasar a la site, que aquí ya está configurada. En cuanto a la parte externa, vamos a los elementos internos. Entonces tenemos contenido barra. En contenido barra vamos a tener un padding para que me genere un espaciado entre los elementos del 15% hacia arriba y hacia abajo, y de un 6% hacia arriba, un 15%, hacia abajo un 15%, y hacia los lados un 6%. Muy bien. Después de eso, entonces quiero que vamos entonces a modificar este. Yo creo que ya está listo. Vamos a modificar el H3 de ese elemento. Entonces contenido barra H3, perdón, H3, y aquí vamos a colocar el estilo en cuanto a ese texto, si vamos a necesitar algo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos esta línea, y entonces podemos decir que primero vamos a generar un padding del 2% para que la línea quede un poco más separada. Ahí me va a aplicar a todo padding, puede ser, no hay problema. Y vamos a colocar un border bottom de un píxel bien delgado, que sea sólido y que tenga un color negro con una transparencia de 0.3. Me aplicó tanto al link de barra como a comentarios.
Otro elemento entonces que empezamos a modificar, aparte del link de barra y de comentarios, bueno, vamos a darle un poquito de margen porque sí me quedó un poco pegada. 6%. Pero entonces vamos a darle margin bottom, o sea, en la parte inferior. Aquí tengo un error. Eso sí, que me separe un poco más esta parte de abajo. Continuamos entonces con nuestra lista. Recordemos que para quitar esos puntitos usamos el comando listStyleType y none, que no me ponga nada. Le puedo decir que tenga un padding de, por ejemplo, puede ser 2%, 2%, 4 para abajo y 2%. Como estos son links, entonces también es adecuado hacer como una modificación en cuanto pasa mi mouse por encima de ellos. Entonces vamos a darle contenido barra que sea ULLI hover hover, y que cada vez que pase por él entonces cambie el color del texto, que sea naranja. Mucho mejor. Finalmente entonces formatamos un poco esto está bien, sino que nos falta un poco de formato hacia los lados. Entonces lo que hacemos es un contenido barra p text align justify. Vemos el tamaño grande, nos está quedando mucho mejor con nuestros links. A ustedes les queda de tarea cambiarle el hover sobre este para que sea de tamaño más grande, que yo pase y que aumente el tamaño del leer más. Continuamos acá, marcamos, hacemos un separador, ya terminamos esta sección. Ahora pasamos a los widgets. Vamos a modificar el comportamiento de estos elementos, y yo le puedo decir, por ejemplo, clear boot, para que me limpie esos float que habían atrás. Un background color, si miramos creo que es un poco oscuro. Entonces vamos a colocar un 111 que es bien oscuro, casi negro. Ahí vamos. Vamos a decir que esta etiqueta de frame tenga un margen de 5%, y podemos colocarle auto. O vamos a colocarle mejor aquí 5% para todo.
y aquí ya no empiezo a tener problemas en cuanto a la configuración de responsividad con el video, porque el video yo no le puedo cambiar de tamaño, es un tamaño predeterminado. Entonces vamos a seguir trabajando como si fuera el tamaño óptimo. Vamos a pasar el formulario. Display inline. Vamos a decirle que tenga un float height y unas márgenes. Puede ser de 5, 15 para un lado, aquí puedo dejarlo incluso en 0, vamos a colocarle 5 y 5. Y ha quedado un poco mejor. Vamos a modificar lo que son los textos. Entonces tengo primero el formulario H3 y el formulario form. Como es el único form, podría haber colocado solo form, va a dar lo mismo, pero como para tener un orden. Color white. Vamos a cambiar el texto a blanco. Vamos a seguir trabajando el form. Entonces en este form vamos a decir que el tamaño de mi fuente sea por ahí de 10 pt y que tenga un line height de, puede ser de 22 pt, para que me genere un interlineado. Eso, aquí tengo el interlineado para que se separe mejor y quede un poco más claro. Puedo modificar el botón de enviar, entonces vamos a darle aquí enviar, que será el ID que le puse, y vamos a decir que va a tener un border radius de 5, puede ser 5 píxeles, un padding de 3% y una margen con respecto al contenido del formulario, porque está un poco pegadito, de 4%. Ha fallado porque es enviar con mayúscula, entonces vamos a colocarlo aquí en enviar con mayúscula. Traten de colocar esas variables en minúscula todas para no tener ese tipo de problemas. Ahora sí, creo que este margin aquí, vamos a colocarle margin top mejor, porque me generó un margen y me descentró con respecto a los otros. Ahora sí quedó bien alineado. Incluso podríamos colocar este formulario un poco más adentro. Sobre el enviar también podemos generar interactividad para que no sea como tan plano. Entonces vamos a darle, por ejemplo, enviar dos puntos hover, y que aquí me haga lo siguiente: un background color que sea, por ejemplo, naranja, y que tenga un border de 2px sólido y naranja, que no me genere sombras.
Ahora nos queda faltando el footer. Con el footer entonces vamos a configurar el color. Puede ser un 444. Color de texto para que se vea mejor, que tenga contraste, un blanco. Y que tenga un padding del 2%. Y no me cogió el color, miremos a ver si fue que lo copié mal. Tenemos el footer H6. Aquí vamos a decirle que el texto me lo centre. Ahora sí, okay. Fue en el div equivocado. Y hemos finalizado entonces nuestra edición de la página. Recordemos quitar estas imágenes de aquí y quitar ese meta que me está refrescando cada 5 segundos, porque no va a ser muy cómodo para el usuario final.